Vamos entonces, hermanos, en el día de hoy a leer y eh, meditar en la lectura del capítulo 7 de Juan, un capítulo también extenso y también con muchas situaciones de tensión. Ya vamos a ir viendo cómo, siendo Juan un evangelio distinto en el aspecto de la cantidad de discusiones y con una gran profundidad teológica que tiene el Señor con los distintos fariseos, con las autoridades religiosas. Vemos aquí también justamente eso como se va a ir en uno de los tantos encuentros y de él vamos a vamos a meditar y sacar algunas enseñanzas para nosotros en el día de hoy. Comenzamos entonces la lectura en Juan capítulo 7. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca de la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces también él subió a Galilea a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonios tienes. ¿Quién procura matarte? Jesús dijo y le respondió: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿o no os enojáis conmigo porque en el día de reposo sanéis completamente a un hombre? No juzgáis según las apariencias, sino con justo juicio. Decía entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero y vosotros no conocéis, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, ¿hará más señales que las que éste hace? Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí:
¿A dónde se irá este que no le hallaremos? ¿Se irán los dispersos entre los judíos, entre los griegos, perdón, y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente, este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y esto le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa. Como dijimos, este es un capítulo donde comenzamos a ver cada vez mayor tensión entre el Señor y los fariseos, los escribas. Y aquí vamos a ver algunos aspectos. Por ejemplo, eh, en el comienzo del capítulo, el Señor, en la Escritura destaca que el Señor durante un periodo de tiempo no estuvo justamente visitando o recorriendo Jerusalén. Después de estas cosas, que es el capítulo, hablando del capítulo anterior, que como vemos en el capítulo 5 aparece en el periodo de la Pascua anterior a esta, que es en lo que sería el equivalente no sé, nuestro del mes de abril, como es habitual. En cambio, la fiesta de los tabernáculos, como dice aquí en el versículo 2, era hacia octubre. Por lo tanto, hay un periodo como de 6 meses entre el capítulo 5 y 6, por lo menos, hasta estos versículos que vamos a ver hoy, en el capítulo 7. En el capítulo entonces 7 nos encontramos en esta fiesta de los tabernáculos, que sería la última fiesta que el Señor atendería de estas clases. Sabemos que eran tres las fiestas que el pueblo de Israel eran obligatorias su asistencia, y esta era una de ellas, junto con la Pascua que habíamos visto anteriormente. Y lo cierto es que el Señor, eh, estando en Galilea, eh, debido justamente a la gran tensión que había con los judíos, con el pueblo, los fariseos, los sacerdotes y los escribas, desarrolló gran parte de su ministerio en la zona norte, donde estaban justamente sus hermanos de carne, como sabemos, sus medios hermanos, y como el mismo Señor lo decía, nadie era profeta en su tierra, sus propios hermanos aún no reconocían su persona, su ministerio, lo habrían de ser luego de la resurrección, como leemos en el caso de Jacobo y Judas, que llegaron a escribir, entendemos, las epístolas con sus nombres. Jacobo también llegó a ser una de las principales eh, autoridades en la iglesia de Jerusalén, pero lo cierto es que hasta ese momento aún no creían en él.
Y aquí encontramos la primera de varias expresiones que tenemos en este capítulo y que vamos a ver también a lo largo del Evangelio, que es la expresión mi tiempo o aún no ha llegado o aún no era su tiempo. Es una eh, descripción, un énfasis de que el plan de Dios tenía una precisa y exacta ejecución de acuerdo a su voluntad, como leemos en Hechos, que en el preciso momento Dios envió a su Hijo, como dice ya Pedro, para que los hombres fuesen los instrumentos para su muerte y su resurrección finalmente habría de darnos la salvación. Por eso, en el versículo 6 en mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto, y después repite nuevamente, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y es así como sus hermanos parten, extrañados, porque evidentemente él debía asistir a esta fiesta, y él lo hace, pero lo hace posteriormente. Recordemos que esta era una fiesta que duraba 7 días, así que sus hermanos habrán salido pensando en llegar los primeros días, y él habría de llegar seguramente a la mitad de la celebración. Y justamente sabiendo esta obligatoriedad de las fiestas que los hombres, el pueblo judío debía asistir, es que los judíos le buscaban, estaban buscando a ver si venía o no a esta fiesta, sabiéndole también un observador de la ley. Y estaba esta gran controversia entre aquellos que le estaban buscando, aquellos que reconocían su mensaje como con poder y con autoridad, como aquellos que no lo hacían. Vemos eso en el versículo 12. Lo cierto es que tanto una como otra posición eh, daba eh, preocupación a los judíos, aunque nos parezca extraño, ¿no? Uno entendería que alguien que estuviese, como leemos más adelante, vamos a leerlo, que hablase bien del Señor o lo reconociese, iba a estar expuesto a la expulsión de la vida social y religiosa. Aquellos que opinaban que en realidad engañaba al pueblo, era finalmente algo que el pueblo, los fariseos, los levitas, los sacerdotes querían igualmente evitar. Ellos querían inicialmente tratar de apaciguar la presencia y la figura del Señor a través de la ignorancia, tratando de evitar eh, reconocer su existencia, reconocer su influencia. Y lo cierto que evidentemente no podían hacerlo. Y como dice aquí, justamente a la mitad de la fiesta es cuando él llega y comienza a enseñar. Él subió, como vemos acá en el versículo 10, no abiertamente, sino en secreto, muy probablemente no iría junto con el resto de las caravanas que se formarían, habrá tomado algún camino solitario, desviado del resto, ya no con el contingente principal, sino que al ir más tarde, los caminos estarían más desiertos y no habría habido ni quien lo reconociese en forma masiva antes que él llegase y enseñase ahí, como lo encontramos en el versículo 14. Se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Es decir, él eh, conocía las escrituras, les llamaba la atención porque él no había asistido a ninguna institución de formación teológica, por así decir, de aquellos tiempos. Había ido a aprender como cualquier otro de los hombres de aquel tiempo, como vemos que le pasaba a Pedro y a Juan más adelante en Hechos, que tenían pocas letras, que apenas sabrían leer, hacer las operaciones básicas, pero lo cierto es que su conocimiento asombraba. Y aquí es donde el Señor comienza a enumerar una serie de características para hacer notar a los judíos, a los presentes, la autoridad que él tenía, lo que lo hacía a él eh, el Mesías. Encontramos en primer lugar, como hemos visto antes, realmente que la gente se maravillaba de su doctrina, de cómo hablaba, de cómo la autoridad que él tenía, y esto justamente es lo que resalta él
en los versículos 16 al 17. Él no enseñaba su propia opinión, su propia doctrina, no era sus pensamientos, sino que justamente él hablaba en base a lo que el mensaje que Dios le había dado. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Que él justamente hace notar que él no busca para sí la gloria, sino que quiere justamente buscar la gloria para Dios. Y es de detallar también justamente cuál es el fin último de su mensaje, cuál es el objetivo. Él quería resaltar y agradecer a Dios. Y es también una medida que hoy también podemos aplicar a nuestras vidas, o al leer las Escrituras, al leer, ver, escuchar algunas prédicas o ver las intencionalidades de muchos movimientos religiosos. ¿Qué es lo que realmente buscan? ¿Cuál es el objetivo final? ¿Es realmente exaltar y engrandecer la persona y la obra del Señor Jesús, la persona y las características de Dios? ¿O tienen finalmente otra intención? ¿Cuál es el mensaje final y último y de mayor importancia en determinados grupos? ¿Es Dios o la institución? ¿Es Dios o es Cristo o la organización? ¿Quién es el que finalmente recibe la honra? ¿Quién recibe la gloria? ¿Quién tiene mayor importancia al momento de tomar la decisión de a quién seguir? Es una de las preguntas que justamente hace muchas veces trastabillar o de hacer reflexionar a determinadas personas cuando puedan visitar nuestras casas y, y podemos confrontarlos si realmente eh, buscan satisfacer la voluntad de Dios a través de lo que Él dice o cumplir con lo que se les ha enseñado en forma eh, coercitiva muchas veces. Es justamente lo que dice el versículo 17: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. El que, como decía el Señor en la carta a Hebreos, que Dios es galardonador de los que le busca, de que los que creen que hay, y el Señor va a guiar a aquellos que sinceramente quieren conocer su voluntad. Y era justamente lo que vamos a ver más adelante con algunos había ocurrido. Aquellos que querían realmente conocer la voluntad de Dios iban a darse cuenta si lo que estaba enseñando el Señor era cierto o no. Y en contraste, el Señor les hace esta pregunta: ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Aquí el Señor las eh, expresiones exteriores del cumplimiento de las escrituras, de las leyes, terminan siendo evidentes y no efectivas en la vida de las personas, como podemos ver en otros casos que el Señor les hace notar, como ellos querían cumplir con la ley supuestamente, pero en realidad estaban negando el espíritu de la Escritura. Y es por eso que ellos eh, son confrontados por el Señor de esta manera. ¿Por qué procuraban matarle? ¿Por qué Él, eh, al contarles y al demostrarles lo que Él estaba haciendo, que era justamente dar a conocer la palabra de Dios, dar a conocer el mensaje de Dios, ellos lo rechazaban y procuraban matarle, como vemos que pasó en el capítulo 5, versículo 18, cuando el Señor se proclama Mesías y ellos tratan de matarle. Justamente lo que, como veíamos, las características que lo hacían Mesías es su conocimiento, su seguridad de que lo que él enseñaba la doctrina de Dios, lo que Dios quería enseñar. Él también, como dijimos, su falta de egoísmo, no buscaba su propio beneficio, sino el engrandecimiento de Dios. Él también, como vemos a partir del versículo
21, las maravillas y las obras que él hacía. Dice, el Señor, alguna vez que le decían, procuraban matarle, sin demonios tienes, ¿quién procura matarte? Cuando vemos que pocos meses antes así habían querido hacerlo. Y el Señor le responde, dice, una obra hice y todos os maravilláis, haciendo referencia a aquella eh, extraordinaria cura del paralítico en el estanque de Bethesda, en el capítulo 5, que justamente había sido ejecutado en un día de reposo. ¿Sí? Por eso el Señor le dice, si el hombre, por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzgáis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. El Señor, como decíamos, les hace notar de que ellos, como Él les demostraba que su cumplimiento de la ley era finalmente exterior y no había un cambio interior y profundo en sus vidas, los hacía enojar y por eso buscaban destruirle. Lo cierto es que ante estas respuestas vemos que por un lado uno decían que no querían matarle y otros reconocen que habían que matarle, como lo que nos muestra la contradicción y la variedad de pensamientos que el hombre tiene ante Dios, eh, en vez de reconocer 26 y 27, donde él, como decíamos antes, eh, las autoridades buscaban matarle, buscaban aprisionar. También nos puede pasar hoy en día que algunos podemos pensar que por alguna razón tenemos una mayor eh, capacidad o información, conocimiento, y muchas veces eh, nos quedamos solamente en eso, por una cuestión de costumbre, de afinidad, y sin embargo no hay de parte de nuestra, como le pasaba tampoco a este pueblo, una verdadera eh, noción y conocimiento de lo que pasaba. Es también interesante que en el versículo 25, cuando habla, el versículo 26, habla de que hablaba públicamente. Esta expresión de habla públicamente, hablaba que el Señor lo hacía con toda confianza y autoridad. Al pueblo le asombraba que siendo tan chocante la relación, tan tensa la relación, él tuviese tanta libertad para enseñar eh, en la ciudad, más precisamente, como dice aquí en el templo. Vemos lo que sucede en el versículo 28. El Señor entonces, Jesús, enseñando en el templo, alzó la voz. Esta es una expresión que encontramos solamente en este capítulo. Es la única vez que vemos que el Señor en las escrituras dice que alza la voz. Y en primer lugar dice, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, porque el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. El Señor alza su voz para desafiar justamente a las personas a que lo juzguen, a que demuestren si él está o no hablando con verdad, si está hablando o no de acuerdo a lo que el Dios que lo envió le había encomendado, como dice aquí. Pero el que me envió es verdadero y a quien vosotros no conocéis. Y entonces procuraban, nuevamente la expresión que encontramos en el versículo 30, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado
su hora. Y esta expresión eh, nos puede realmente llamar la atención. Tenían la intención de prenderle, pero no podían hacerlo. En otras partes de las Escrituras vemos como el Señor, aún en medio de una situación de eh, absoluta tensión con el pueblo determinado a arrojarle por un peñasco o a apedrearlo o a matarlo, el Señor pasa entre medio de ellos con una autoridad paralizante, sin duda alguna. ¿Cómo podía ceder de otra no podría ser de otra manera para salir de aquella situación? Porque como decía aquí, no había llegado su hora. Y cuando sucede esto, muchos, viendo lo que estaba pasando, se creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace, que las que él hace. Y acá la expresión en el texto original está armada con una pregunta retórica cuya única respuesta es no. Es podemos parafrasearlo de otra manera, es, no hay forma de que alguien haga más señales que los que hace él. Evidentemente es el Cristo. Y cuando estas conclusiones llegan a los oídos de los fariseos, fíjense lo que dice, enviaron a los alguaciles para prenderle. Evidentemente ya parecía que la gota había colmado el vaso y es por eso que los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas secretamente, como vemos, por el tema de el miedo y la coerción que tenían los religiosos, y los principales sacerdotes fariseos enviaron alguaciles para prenderles. Entonces Jesús les dijo, y aquí nuevamente esta confrontación y esta autoridad que el Señor tenía para que las cosas ocurriesen en el momento que debiesen ocurrir. Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Evidentemente el Señor estaba hablando de su obra de muerte y resurrección, pero en la limitación y desconocimiento ellos pensaban que estaba hablando de un viaje a un lugar donde ellos habrían de perderle de vista. Se iría entre los dispersos, entre los judíos, y por eso no la habría de encontrar. Y aquí encontramos a continuación, en el último día, vemos que esto fue luego de un par de días después de esta situación, aún teniendo alrededor de ellos, alrededor de él, toda esta eh, compañía de gente, por un lado, escépticos, otros creyentes, otros buscando justamente prenderle, que en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz nuevamente, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y esta expresión es muy importante tomarla en el contexto de la fiesta. Esta fiesta de los tabernáculos, como sabemos, tenía el objetivo de recordar los años que el pueblo de Israel había vivido en el desierto, en tabernáculos, en tiendas, y con el tiempo se había también sumado a lo que estaba escrito una tradición que era la de derramar agua en el templo como una forma de recordar el agua que Dios había provisto en medio del desierto a través de aquellas peñas que el Señor a Moisés fue indicado a golpear en una y después a otra hablarle. Y el Señor este último día donde se hacía múltiples derramamientos de esta agua que se traía justamente del estanque, Él hace este llamado. En medio de toda esa ceremonia de agua que es vertida como un símbolo de la provisión de Dios en medio del desierto, Él llama justamente a los que tienen sed que vengan a Él y beban. Los que tienen necesidad se acerquen a Él y tomen la decisión para satisfacer su necesidad, que es lo que muchas veces no se cumple en su totalidad. Porque acá vemos tres pasos. Uno, un reconocimiento de una necesidad. Luego, un reconocimiento de dónde está la solución para esa necesidad.
Y tercero, la acción para la satisfacción de esa necesidad. Vemos esto en el caso del joven rico, cómo quedó trunco. El joven rico detectó que él tenía una necesidad espiritual. Detectó que quien podía resolver su necesidad espiritual era el Señor, pero se quedó en el camino porque no tomó la decisión final de obedecer a aquello que habría de satisfacer su necesidad. No difiere mucho esto de lo que nos puede pasar a cada uno de nosotros. Y lamentablemente no difiere de lo que a muchas personas le ocurre. Reconocen su situación de pecado delante de Dios. Reconocen que el Señor Jesús murió en la cruz por sus pecados, pero no toman esa decisión final de arrepentirse y pedir perdón con la tremenda consecuencia eterna de su perdición. Es así entonces como el Señor, así como anteriormente en el versículo 28, se para y le enrostra a aquellos que estaban a su alrededor si eran capaces de demostrar que Él no era el que decía ser, si alguien podía o no redarguirle de pecado, como diría más adelante. Por el otro lado, al mismo tiempo, el Señor se levanta en esa misma fiesta, poco después, haciendo lo mismo, llamando a aquellos que tenían necesidad a que vengan a Él para ser satisfechos de su necesidad. Llegamos entonces nuevamente a la reacción que encontramos en el pueblo. Entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Y ahí es donde estaba la discusión debido al desconocimiento del origen del Señor, donde ellos lo veían como un Galileo y no como quien era realmente aquel hijo de David que había nacido en Belén. Y por eso había una gran distensión. Como pasa en el mundo de hoy. El mundo de hoy no admite medias tintas. O reconoce a Dios como a Jesús como Salvador, o lo reconoce como cualquier otra cosa. Pero esa es finalmente la decisión. Y lo cierto es que, como dice nuevamente el versículo 44, algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Y los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y le dijeron, ¿por qué no lo habían traído? Y escuchamos la frase de estos alguaciles que, siendo personas con una formación, teniendo conocimiento de las escrituras, habiendo estado en contacto con toda la jerarquía de los sacerdotes, de los fariseos, habiéndolos escuchado a ellos tantas veces quizás en sus discursos, como vemos también, como refleja en Mateo, que hablaban pero no tenían autoridad para hablar. Se encuentran con este hombre que sí tenía autoridad, porque dicen, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. No nos podemos imaginar exactamente qué fue lo que el Señor estuvo predicando esos días, más que las breves referencias que encontramos aquí. Pero es evidente que estos hombres, con una orden directa, se vieron impedidos de hacerlo, porque no era el tiempo del Señor, pero también porque el mensaje del Señor impactó en sus vidas. Y es por eso que justamente vemos la reacción de estos fariseos diciendo, también vosotros habéis sido engañados. Reconocían que esos alguaciles habían quedado impactados por la palabra del Señor. Fueron con un objetivo, pero al escucharles se dieron cuenta de que no era un hombre común. Y acá ellos caen justamente en una falacia, que es la falacia de la apelación al respeto de la autoridad. Dice, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Como que ellos se ponían por arriba de cualquier otra autoridad, de cualquier otra persona con capacidad de razonar y de conocer más que cualquier otro, porque justamente lo que da a entender el versículo 49, más esta gente que no sabe la ley, maldita es. Y es indignante, nos indigna un poco cuando vemos que
Estos hombres que se decían justos, que se decían piadosos, no estaban interesados en que la gente fuese igual que ellos. Porque si ellos hubiesen, si esta gente no sabía la ley, era porque justamente ellos no se la transmitían. Ellos eran aquellos ciegos que eran guías de ciegos y por lo tanto uno y otros caían en el pozo, como el Señor les decía. Y nos encontramos finalmente con el caso de Nicodemo, que formaba parte de ese grupo, pero que como hemos leído en el capítulo 3 y como leímos en este mismo capítulo, buscaba sincera y exhaustivamente a Dios. Y él, al igual que quizás muchos de estos alguaciles, había sido impactado por el mensaje y reconocían que este no era un hombre común. Y en una defensa de las, evidentemente procedural, les dice, pero ¿por qué juzgamos y lo hacemos de una manera imparcial, de una manera parcial? ¿Por qué juzgamos sin escuchar? ¿Por qué juzgamos sin ver lo que está haciendo esta persona? Que es un poco lo que él quiere decir en esta frase. ¿Juzga nuestra ley un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? O sea, estamos juzgándole, estamos queriendo dictar sentencia y no hemos prestado atención al mensaje, porque el mensaje nos incomoda, porque el mensaje incomoda y desnuda nuestra falacia, desnuda la falacia del el pueblo de Israel y en especial de, como leíamos, de los sacerdotes y de los escribas y fariseos. Y ahí, como suele pasar, se fueron por las ramas. En vez de contestarle por qué no hacían como debía hacer la ley, van por también una falacia que se utiliza muchas veces, que es una falacia eh, en contra de la persona. No se juzga a la persona, no se juzga los hechos o las palabras de las personas, sino se trata de hacer un juicio de valor sobre la persona, sobre sus características. Dice, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y nuevamente encontramos acá cómo con qué facilidad el hombre ignora aquello que no le conviene. Porque si hay un profeta que justamente mencionó el Señor Jesús como un ejemplo de lo que él era, más que la reina de Saba, más que Salomón, y era más que justamente Jonás era un profeta que había surgido en una ciudad llamada Gat-Hefer, que estaba en el norte de Galilea, porque era parte de los territorios que había recibido la tribu de Zabulón. Lo cierto es que en este capítulo nos encontramos cómo el Señor nos enseña eh, algunos conceptos que no debemos dejar de olvidar. Que cada cosa, como cantamos en una canción y como leemos en las escrituras, tiene un momento y un lugar para ejecutarse. Que muchas veces por no creer y no ver el plan de Dios, queremos adelantarnos o pensamos que nuestro plan es el mejor o que la forma de hacer las cosas que nosotros tenemos es la mejor. Por eso los hermanos reaccionaron de esa manera. Por eso el Señor tiene que decirles, presten atención a lo que yo estoy haciendo y diciendo, por más que les sea incómodo lo que les digo y lo que hago. Porque lamentablemente también nos pasa en el día de hoy. Cuando leemos las palabras, nos damos cuenta que estamos en una posición de desventaja, de incomodidad, y debemos tener la capacidad de reaccionar, como hizo Nicodemo, de buscar sinceramente y darnos cuenta y preguntar al Señor si es justamente el mensaje que Él trae el que debemos escuchar. Lo sabemos, ahora nosotros, no como Nicodemo. O muchas veces ponemos excusas, y a veces hasta ponemos excusas contradictorias, como vemos en este caso, en este capítulo, cuando algunos opinaban una cosa, otros opinaban otra, otros preferían ocultar la evidencia con tal de no dar pie a
la autoridad que el Señor tenía para mostrar aquello que ellos estaban haciendo mal. Y también el gran mensaje de esperanza que el Señor nos da en los versículos 37 al 38. Es saber de que en las necesidades, cuando nosotros reconocemos nuestra situación, nuestra necesidad, reconocemos quién es aquel que puede resolver nuestra situación, nuestra necesidad, tener la humildad y la valentía de ir a los pies del Señor para recibir de Él el consejo y, como dice la palabra, también el oportuno socorro. Que el Señor nos bendiga, nos perdone por las muchas veces que eh, nos comportamos y reaccionamos como estos hombres que en su momento, lejos de aprovechar y escuchar y obedecer la palabra de Dios encarnada, preferían seguir con sus propias ideas, con sus propios orgullos, con sus propias intenciones y rechazar el mensaje de Dios. Que no sea eso lo que nos ocurra a nosotros en el día de hoy, con diferentes matices, pero finalmente con la misma acción. Que el Señor nos bendiga.